Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de limpieza. Ya estamos en el último mes del año, parece mentira que ha pasado súper rápido. Y bueno, yo ya estoy motivada con la Navidad, que es la fecha que nos viene ahora. Estamos todos ya en modo navideño. Quería agradeceros por el apoyo que me habéis dado en los vídeos anteriores de decoración. Ya sabéis que yo lo hago con todo el cariño y intento daros muchas ideas con lo que tengáis en casa, ya sea reciclando cositas que tenemos que no usamos o algunas que usamos en otras fiestas y podemos darle algún aire nuevo para poder reutilizarla. Sabéis que a mí me encanta siempre que puedo aprovechar las cosas que tengo y bueno, comprar algunas si es que me gusta mucho o es algún tipo de capricho. Pero siempre hay que intentar reutilizar lo que tenemos. Bueno, para no enrollarme mucho, voy a quitar todo lo que tengo en la pila para dejarme la cocina limpia y despejada. Ya sabéis que es uno de mis hábitos mañaneros. Siempre que uso algo en la cocina, siempre se tiene que quedar limpia y recogida. Y a continuación lo que quiero hacer es quitar el polvo en la zona del comedor. Ya sabéis que yo limpio por estancias en casa, os lo expliqué en un vídeo que os hice hace poquito de cómo organizar las tareas del hogar según los días de la semana. A mí me son muy útiles, aunque no es algo que haya que hacer a rajatabla, porque también os expliqué que depende mucho del tiempo de cada persona. Pero bueno, que hoy me tocaba quitar el polvo aquí en la zona del comedor. Solamente voy a quitar el polvo sin pasar luego con el limpiador porque el día que hice la decoración, que fue hace una semana, me dejé bien limpio todos los muebles para poner la decoración nueva y la verdad es que no tenía mucho acumulado. Ahora en invierno, como no abrimos tanto las ventanas, pues no entra tanto polvo como en otras épocas del año. Simplemente es ir dando un mantenimiento para mantener la casa más o menos limpia y que no se acumule mucho polvo y mucha suciedad. Quería enseñaros este fondo que he puesto en la tele. Es un vídeo de YouTube que dura 2 horas, pero me pareció súper bonito, aunque yo normalmente suelo poner algunos que tengan música de fondo porque me gustan más, como por ejemplo este que tenía de los pinos el otro día cuando hice la decoración. En YouTube podéis encontrar un montón de fondos, tanto con música como sin música, para dejar en nuestra tele que parezca un cuadro, aunque la mía tiene la galería de arte que se queda como un cuadro. Y os lo quería dejar por si os gusta, que sabéis que podéis encontrarlo en YouTube. Voy a seguir con la limpieza, me toca ahora la mesita de café
y voy a hacer más o menos pues lo mismo que he hecho en el resto. Voy a ir quitando el polvo, quito bien todas los adornos, los jarrones, todo lo que tengo, porque de esta manera pues se limpia mucho mejor y luego pues volver a colocarlo todo en su sitio. Es verdad que cuando más cosas tenemos, más tenemos que limpiar o más tiempo nos lleva, pero a mí me gusta la decoración y me gusta tener mi casa bonita, así que para mí no es un sacrificio, pero yo estoy a favor de las personas que no les gusta poner tantas cosas, que son más minimalistas. Cada uno en su casa al final tiene que hacer lo que más le guste, como más cómodo se sienta, porque es su hogar y al final no tenemos por qué dar opinión sobre la casa de otras personas. Cada uno en su casa es libre de hacer las cosas como quiera. Pero bueno, quitando esto, yo sigo con mi limpieza. Voy a limpiar también la lámpara de la mesa, que ya sabéis que yo tengo manía siempre con la lámpara de la mesa, siempre tiene que estar limpia, y voy a aprovechar, ya que estoy con plumero en mano, el yaque, que todos sabemos, ya que hago esto, ya que hago lo otro, y siempre que saco algo, el yaque al final termina siendo un montón de cosas que a lo mejor no tenía pensado para ese día. Pues eso, ya que tenía el plumero, voy a repasar las molduras y las lamparitas del pasillo, que me habéis preguntado mucho por ellas en el vídeo último que os dejé de la cocina. La verdad es que van súper bien. Tienen un sensor de movimiento que cada vez que pasas se encienden y al ratito se vuelven a apagar, como habéis visto. Y me es súper cómodo, sobre todo por alguna noche que me tengo que levantar o algo, pues no tengo ni que encender la luz. Ya con esta me es más que suficiente. Voy a darle un repasito también a las lámparas de la cocina para dejármelas limpias. Y una vez que he terminado con el polvo, voy a pasar la aspiradora. Yo normalmente pongo el robot a limpiar los días de cada día, él aspira y friega solo toda la casa, pero es cierto que hay algunos rincones donde el robot no llega porque no cabe, y muchas esquinas sobre todo. Entonces 2 días a la semana o 3 me gusta pasar la escoba, porque así puedo limpiar estos rincones y no se va acumulando suciedad. Que muchas veces pensamos, si pasa el robot tengo la casa limpia. Pues no, hay sitios donde no llegan, y es importante pues esas esquinas, sobre todo que se acumula mucha pelusilla, mucho polvo, pues irlas limpiando de vez en cuando. Pero ya os digo que de normal siempre el robot yo lo pongo en marcha por la mañana y él ya me deja la casa casi toda limpia. Y una vez que he terminado de lo que es el polvo y pasar la escoba, me voy a poner a limpiar el horno. No es el día de limpieza de la cocina, no me corresponde la cocina, pero quería limpiarlo porque yo en diciembre horneo muchísimo. O sea, yo creo que es el mes que más utilizo el horno por todas las fechas que vienen ahora, muchas comidas familiares, cenas, etcétera. Y además me gusta hacer galletitas, hornear postres y cosas así. Así que lo voy a desmontar, como habéis visto. Voy a pasar el aspirador por esta zona de aquí, que siempre caen ahí las miguitas cuando hacemos pizzas o cosas así. Se quedan todas ahí. También le he quitado la goma, le voy a poner el Fairy este, que es quita grasas, que ya hace mucho tiempo que lo sacaron, pero yo aún no lo había probado y mi madre me insistió varias veces que lo probara, que era muy bueno. Entonces al final me regaló ella uno. Y digo, pues lo voy a probar y la verdad es que es bastante bueno, quita muy bien la grasa. Entonces se la voy a poner a la goma, que la voy a dejar ahí un rato con el quitagrasas para que vaya haciendo su trabajo. Y esto del papel de aluminio yo siempre lo pongo porque me ahorra, la verdad, que bastante trabajo, y aún así fijaros cómo la grasa se mete por todos lados y siempre tengo la bandeja protegida. Yo nunca pongo comida directamente en la bandeja, siempre utilizo fuentes o moldes o lo que sea altos para horno, pero nunca cocino directamente en ella. Siempre le pongo el papel de plata para protegerla, y aún así del vapor
que genera el horno con la grasa pues se le mete por todos lados. Pero sí que me ahorra el tener que restregar mucho y el tener que estar frotando más de lo normal. También, como habéis visto, lo pongo en la parte de abajo del horno y fijaros que está bastante bien. Simplemente voy a limpiarlo porque, como os he dicho, de los vapores la grasa al final va a todos lados. Lo puse y lo dejé reposar un poquito el producto, aunque me veis que lo hago directamente, pero lo dejé unos 10 minutitos para que hiciera efecto. Y ahora con el estropajo de aluminio de Mercadona, que ya sabéis que es mi estropajo número 1 en limpieza, siempre os lo he recomendado, pero bueno, si sois nueva o nuevo por aquí, es un estropajo que venden en Mercadona que se llama estropajo de aluminio. Viene en un paquetito, no recuerdo si viene en uno o dos, ahora no recuerdo bien, creo que solo uno. Es muy económico y ese estropajo es maravilloso porque no raya y quita la suciedad, pero increíblemente bien, que ahora os lo voy a enseñar en la rejilla. Y bueno, una vez ya he frotado todo con un paño húmedo, le quito todo el producto. Este proceso lo hago unas cuantas veces, aunque no lo veáis. También enjuago la bayeta, que es algo curioso que me suelen preguntar a veces, que si enjuago la bayeta, pues claro que la enjuago. Y voy a ir pasándole hasta que ya retiro por completo el producto del horno, que eso es muy importante, que no quede producto, porque luego cocinamos aquí y es peligroso dejar producto en el horno. En la parte de arriba, como es muy difícil llegar por el tema de la resistencia, lo que hago es con el paño húmedo voy a ir limpiándolo, voy metiendo la mano como puedo para limpiar toda la zona de arriba, que no es la que más sucia está, pero es importante también limpiarla. Y lo que os comentaba antes, quería enseñaros cómo este estropajo quita toda la suciedad incrustada, toda esa grasa que se queda en todo el horno en general, pero bueno, sobre todo en las rejillas cuando hacemos pizzas o cosas así que chorrea el queso o cae comida, pues la verdad es que estropajo ya veis que lo quita todo y no hace falta restregar mucho. Incluso aunque no le pongáis quitagrasa, aunque uséis el fregaplatos normal, el que uséis para fregar los platos, se lo quita porque ya lo he probado en otros vídeos que me habéis visto hacerlo. Y ya digo que este estropajo es lo mejor que hay para limpiar la cocina. Así que nada, voy a terminar de limpiar las rejillas, tanto esta como las que van a los lados que sujetan las bandejas, y continuamos. Con el mismo estropajo le doy también a la bandeja porque, como os he comentado, no raya este estropajo, aunque sea de aluminio, no raya el esmalte que lleva la bandeja de horno. Podéis probarlo, ya veréis que es súper bueno. Le doy por ambas partes para quitar, os acordáis que os enseñé antes, la mancha que tenía de grasa, pues se la quito enterita con un poquito que le di y la verdad es que se queda como nuevo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar la goma, que ya había estado un rato con el quitagrasa. Le he puesto un poquito de agua caliente para que terminara de ablandarse todo y poder retirar bien todo el producto. Y bien, os enseño ahora el resultado final. Ya lo he secado todo para adelantar un poquito el trabajo. Fijaros cómo se han quedado de brillante las rejillas. Y también no lo he enseñado, pero he limpiado el cristal del horno, que estaba un poco sucio. No era mucho, pero tenía que darle una pasadita. Y ahora lo que voy a hacer es colocar otra vez el papel de aluminio en la parte de abajo. Y como os he dicho, esto lo que hace es evitar cuando cae la comida que estamos cocinando, sobre todo en la rejilla, que se manche la parte de abajo y tener que estar rascando, y de esta manera pues podemos estropear el horno. Y bueno, coloco otra vez todas las piezas en su lugar y lo que voy a hacer también es en la bandeja de horno volver a colocar el papel de aluminio. Esto es un poco tedioso porque tienes que hacerlo, pero ya os digo que os ahorra muchísimo tiempo a la hora de limpiar el horno.
Y una vez tengo la puerta colocada, le voy a dar un repasito por fuera y lo que hago es encender el horno a una temperatura de unos 50-60 grados para que saque todos esos vapores y todo el producto, lo que se haya podido quedar, se evapore y salga todo hacia afuera antes de ponerme a cocinar nuevamente en él. Bueno, y ahora que tengo ya el horno limpio, voy a ponerme a hacer unas galletitas de mantequilla. Ya me había dejado la mantequilla fuera. Voy a hacerlas con este molde que tengo de casitas de Pueblito Nevado. Estas van con el pulsador que se las vas poniendo a cada galleta. Cuando la vayas a hacer, vienen así y luego le vas adaptando el pulsador para darle la formita. Primero hay que cortar y luego se presiona para dejar impreso pues el dibujito este que traen aquí. Esta receta es súper sencilla. Solo necesitamos 250 gramos de mantequilla sin sal. Tiene que ser mantequilla, no margarina. Como ahora la temperatura ambiente está un poquito fresquita aquí en España, depende de donde me veáis, de qué parte del mundo, podéis ponerla en el microondas, pero de 10 segundos en 10 segundos, ir tocándola y cuando esté así, que esté blandita, ya está, no hace falta derretirla. Si la derretimos no nos vale para nada. Eso es importante, podéis darle toquecitos pero sin dejarla que se derrita, simplemente que se ponga blandita. Luego 450 gramos de harina, 250 gramos de azúcar blanco, si no queréis azúcar blanco puede ser azúcar moreno, eso ya a gusto de cada uno, una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo. Ya está, es lo único que necesitamos. Y todo esto lo vamos a mezclar y cuando ya tengamos nuestra masa así más o menos compacta o que esté ya lisita, podemos estirarla y dar la formita. Os voy a ir explicando la receta igualmente. Yo tengo ya aquí el bol preparado para hacer la recetita. Por cierto, estos los compré en Temu porque sé que me vais a preguntar. Me salieron súper económicos. No se pueden meter al lavavajillas porque pierden el color este doradito, hay que lavarlos a mano y secarlos bien, aunque tienen gotitas ahí marcadas, pero son muy económicos, vienen los 3. Y también los medidores, esto que viene un pack que trae mucho, que os lo enseñé creo que en un haul de otoño, y la verdad es que son monísimos, viene ay, ahora no me sale, con el mango de madera y es doradito también, no se pueden meter a la lavavajilla, hay que lavarlos a mano. Y nada, voy a ponerme a preparar la recetita para así tener galletitas así calentitas para esta tarde. Y es el momento de ponernos manos a la masa, por así decirlo. Primero vamos a poner la mantequilla, como veis está bastante blandita y se deshace muy rápido. Yo tengo 2 máquinas para hacer esta receta, pero os la quiero hacer así para que veáis que se puede hacer a mano si no tenéis la máquina. Para mí es mucho más fácil sacarme la máquina porque en 5 minutos la tengo preparada y de esta manera tarda un poquito más, pero sé que hay personas que no tienen máquina para hacerlo, entonces lo hago así para que veáis que es súper rápido. He añadido el azúcar a la mantequilla y ahora también he añadido el huevo, así se va suavizando un poquito más la masa o la mantequilla, por así decirlo, porque aún no es una masa, y es un poco más... lleva un poco más de tiempo, por así decirlo, porque ya os digo que manualmente no es lo mismo que trabajar con una máquina. Y también añado la vainilla y una vez ya tenemos todo integrado, fijaros que poco a poco se va haciendo como un puré. Vamos mezclando bien, que se integren bien todos los ingredientes y una vez ya más o menos está todo, lo que vamos a hacer es añadir la harina. Primero añadimos la mitad más o menos y con una espátula, con una cuchara de madera, yo en este caso he usado una cuchara de madera porque las espátulas de silicona son muy blanditas y a veces cuesta mucho a la hora de mezclar los ingredientes, entonces con una de madera me es mucho más fácil poder ir integrando la harina con la masa porque cada vez se va haciendo como más dura y cuesta más, y una lengua pastelera pues es muy blandita y cuesta el doble, entonces mi truquito es que uséis una cuchara de madera si tenéis y es más fácil. Y cuando ya veáis que más o menos se está todo medio mezclado,
seguís con las manos. Yo me he puesto unos guantes para no mancharme las manos, porque a mí todo lo que sea un poco aceitoso me da un poco de grimita, lo que es tema culinario. Entonces me parece también más higiénico hacerlo con los guantes, pero que muchas veces lo he hecho con las manos sin guantes y no pasa nada. Pero prefiero hacerlo así. Una vez ya lo tenemos todo integrado, como veis voy dándole la vuelta para que se vaya haciendo como una pequeña bola. Y ahora con el papel de horno, yo tengo un tapete de silicona, pero lo voy a hacer con el papel de horno porque de esta manera luego ya lo utilizo también a la hora de hornear. Y simplemente vamos a ir dándole vuelta y vamos amasando poquito a poco. Hay que tener un poco de paciencia, las recetas son así, hay que tenerle paciencia y sobre todo poner las cantidades que os dicen las recetas. Sobre todo en la repostería es muy importante poner bien todas las cantidades como marca. Y bueno, una vez lo tenemos así, como veis, todo bien integradito y lisito, que no quede ningún grumito ni ningún bultito, vamos ahora a cortar la masa y hacer la forma de nuestras galletas. Yo voy a usar estas varillas que son medidoras, vienen en 3 tamaños. Hay una que es de 10 milímetros, otra de 5 y otra de 3. Yo para las galletas la de 10 la veo demasiado gruesa. La de 5 la veo como muy fina, que recomiendan 5, pero yo la veo como muy finita, como que se rompen. Entonces yo lo que hago es juntar la de 3 y la de 5 para hacer el tamaño perfecto. Esto que hace que nuestras galletas todas tengan el mismo grosor. Porque si la hacemos sin esto, lo podemos hacer a ojo, que yo lo he hecho muchísimas veces. Esto no quiere decir que haya que hacerlo así 100%, pero de esta manera nos aseguramos de que todas tengan el mismo grosor, no que te quede una un poco más delgadita, otra un poco más ancha. Pero si no tenéis esto, podéis usar 2 revistas o 2 libretas que tengan el mismo grosor y os podéis guiar por ellas. Y de esta manera pues os salen todas iguales. Una vez lo tenemos bien estiradito, nuestra masa a la altura que queremos, lo que voy a hacer es ponerla en una bandeja porque la voy a llevar a la nevera. ¿Por qué hago este paso? Porque si intentamos poner los cortadores ahora de galletas, los moldes por así decirlo, con la masa a temperatura ambiente, se nos van a romper. Entonces yo lo que hago es pongo las 2 masas y las dejo 1 hora en la nevera aproximadamente. Puede ser 40 minutos, no hace falta que sea una hora específica. Y pasada la hora, como veis, yo la saco y la masa ni se mueve, se queda dura al momento. Voy a prepararme la bandeja para ir haciendo los moldes, digamos, los cortadores, y las voy colocando en la bandeja directamente. Previamente ya me he puesto a precalentar el horno, 180 grados, y lo vamos a poner unos 15 minutitos por horneada más o menos. Os quería enseñar cómo quedan las casitas para que veáis. Luego es verdad que cuando se hinchan un poquito en el horno, la forma no se define muy bien, pero bueno, están bastante graciosas. Y voy a ir haciendo pues con la primera masa todas las casitas. Esta solamente la voy a dejar para casitas y ya luego con las otras vamos a hacer una diferente. Con la siguiente masa voy a usar un cortador de pino y otro que tengo de galleta de muñeco de jengibre para hacerlas diferentes, que no sean todo casitas, que sean todas iguales, y así hago un poquito de todo. Tengo muchísimos cortadores, yo hace mucho tiempo me dio por la repostería creativa, ya os lo comenté en un vídeo que hacía pasteles y hacía cupcakes, hacía de todo. Y todas estas herramientas que tengo, todo lo que veis, lo acumulé durante muchísimo tiempo. Para muñeco de jengibre voy a usar esta herramienta, que es como una media luna. Y luego un palito que tengo que también venía con el kit de repostería, que es este de aquí. Y lo que voy a hacer es los ojitos y la boca.
con estas dos herramientas. Si no las tenéis, no pasa nada, podéis buscar algo que haga más o menos la forma y si no lo podéis hacer con un cuchillo. Pero bueno, yo ya tengo todas estas cosas. Algún día sacaré todas mis cositas de repostería y os lo enseñaré porque la verdad es que tengo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Porque ya digo que fue una época en que me dio por esto, hacía muchísimos pasteles, incluso me pedían pasteles de encargo, familiares y amigos, para bautizos, bodas, comuniones, de todo, he hecho de todo. Y bueno, estas quería hacerle ese corte que estaba haciendo la muñequita al muñeco de jengibre para poder colocarlo en el vaso, que ahora os lo enseñaré. Y así es como quedan una vez horneadas. La verdad es que están súper ricas y son muy fáciles de hacer. Y bueno, como ya sabéis, todas estas cosas tienen muchas calorías, así que me voy a preparar un café en una taza muy especial que pone: en Navidad las calorías no cuentan. Y mejor que no cuenten porque nos ponemos de verdad finos. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo me despido con este café y mi galletita. Si os ha gustado, dame un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.